Hola, bienvenidos al Neuma, el espacio donde todos, más allá de las diferencias, somos uno. Seguimos con semiología psiquiátrica y vemos semiología de la afectividad. Semiología de la afectividad. Esto es el estudio o conocimiento de los signos de la afectividad, el estudio o conocimiento de lo que veo en la afectividad del sujeto, del paciente. ¿Qué es la afectividad en sí misma? Son sentimientos variables propios del estado de ánimo. Esto incluye afectos expansivos, depresivos y las indiferencias afectivas. La afectividad son estados del humor o de las emociones y sentimientos o estados tímicos. Tímicos viene de timia. Timia es lo mismo que decir estado de ánimo. Timia viene de timos y timos es el alma. Es decir, timos denota una relación con la inteligencia y el espíritu, o el espíritu. ¿Cómo sería una timia normal, una buena timia? Bien, en términos de semiología, cuando la timia está normal, le vamos a decir eutimia. El prefijo eu significa bien, normal. Por ejemplo, la palabra eufonía hace alusión a sonidos agradables de escuchar. Eutimia es un estado normal de la afectividad, del estado de ánimo, del alma. ¿Cuáles son las variaciones patológicas de la timia? Y van a ser la exaltación, la tristeza o la indiferencia. ¿Cómo se van a expresar estas variaciones patológicas? Las vamos a ver en ansiedad, en angustia, en miedo, tristeza, alegría o bien en euforia. Así las vamos a ver expresadas, a estas variaciones patológicas. ¿Cuándo va a pasar a ser psicopatológico? Porque todos pasamos por momentos de exaltación, de tristeza, de indiferencia, todos expresamos ansiedad, angustia, miedo, alegría, euforia. Entonces, lo psicopatológico se instala cuando se prolonga en el tiempo, más allá de la desaparición de la situación causal, es decir, se prolonga en el tiempo aunque haya ya desaparecido el motivo que provocó esa alteración. O bien, en ausencia de una causa de esa situación que lo provocó, en las paratimias es cuando las emociones del sujeto no se corresponden de un modo natural con el contenido de sus vivencias. O bien, lo psicopatológico se instala cuando hay absoluta falta de movilización afectiva ante situaciones que son conmocionantes. En estos 4 casos, lo psicopatológico se hace presente. Y acá tenemos una palabra técnica de la semiología que es paratimias. Las exaltaciones afectivas. Habíamos dicho que las variaciones patológicas de la timia eran, una de ellas, la exaltación. Bien, las exaltaciones
de la afectividad pueden ser hipertimias, o sea, mucho. Eso es un estado de euforia, es un estado de éxtasis jubiloso, extravagante, que se da mucho en manías o intoxicaciones con drogas. También otro tipo de exaltación es la hipomanía, que es el periodo durante el cual hay un estado de ánimo anormal y elevándose, ¿no? Ese estado de ánimo anormal va creyendo, es expansivo, es irritable. La hipomanía es un poco menos intensa que la manía, por eso el prefijo hipo. Entonces es más atenuado, son sujetos hiperactivos, de ánimo jovial, pero lábil, es decir, que todo resbala, que todo es poco estable, y saltígrado, es decir, cambiante. Y otra exaltación de la afectividad es la ciclotimia, que es, como el término lo dice, ciclo, alterna fases de alegría con tristeza. También dijimos que otra de las variaciones patológicas de la timia es la tristeza. Entonces, las depresiones afectivas, las tristezas afectivas, les vamos a llamar hipotimias, es decir, poca alma, poco estado de ánimo. Esto se ve en el paciente con abatimiento del humor, con tristeza, ansiedad, angustia, desánimo, hipobulia, es decir, poca voluntad, anorexia, insomnio. La angustia y la ansiedad son las más frecuentes. Aparecen en casi todos los cuadros, pero en algunos son el síntoma central. Entonces, en las depresiones afectivas vamos a ver hipotimias, poca alma. ¿Qué vamos a ver en las variaciones patológicas? De indiferencia. Las indiferencias afectivas, como bien lo dice la palabra indiferencias, es la neutralidad, la atonía, es decir, sin tono, sin tonificación, sin cuerpo emocional, y la frialdad. Y acá vemos las paratimias o incongruencias afectivas. El afecto no se corresponde a la situación vivida. Esto es la paratimia es lo que dijimos antes. Las emociones del sujeto no se corresponden de modo natural con el contenido de sus vivencias. Y esto se ve mucho en las psicosis esquizofrénicas. Entonces, tenemos indiferencias afectivas, depresiones afectivas y exaltaciones afectivas, que son las tres variaciones patológicas de una timia, de un estado de ánimo normal. También acá separamos lo que se ve en los procesos demenciales, sea un Alzheimer, sea un Parkinson, una demencia de Pick, una demencia vascular. Se empieza a ver en el paciente un vaciamiento afectivo, celotipias, es decir, celos patológicos, irritabilidad, ansiedad hiperkinética nocturna, esto lo mencionamos en la semiología del pensamiento, moria, que moria son estados morbosos, es decir, bromas poco éticas. Son pacientes que disfrutan comportándose extravagantemente, como pasa en las demencias. O una manía chistosa, chiste.
En las psicopatías, lo que vamos a ver de la afectividad es que hay una frialdad, un desapego afectivo con manipulaciones sobre los demás. Y no existe el sentimiento de culpa. Y acá vale aclarar la diferencia entre psicótico y psicópata. Porque muchas veces suele confundirse, pero son dos cosas totalmente distintas. El estado de psicosis, los psicóticos, presentan una pérdida de la integración de sus funciones psíquicas, por lo que su mente se encuentra como fuera de la realidad. Por eso no pueden actuar en consecuencia a esa realidad. Por el contrario, los psicópatas están conscientes de esa realidad, al menos de la realidad propia de ellos. Están conscientes de la realidad y viven de acuerdo a ella. Esas son las dos diferencias entre psicóticos y psicópatas. El psicótico, al no tener sus funciones psíquicas integradas, se encuentra fuera de la realidad. El psicópata es totalmente consciente de la realidad y no siente culpa. Terminamos por acá, por ahora, con la semiología de la afectividad. En el próximo vamos a ver semiología de la sensopercepción. Semiología de la sensopercepción. Muchas gracias. Les dejo acá un muy breve anexo sobre cómo abarcamos, cómo estudiamos, cómo vemos la semiología de la afectividad desde la psicología cabalística. Dijimos que la afectividad incluye sentimientos variables, cambios en el estado de humor, en las emociones, en los sentimientos o en los estados tímicos. La psicología cabalística se va a centrar en lo tímico, es decir, en el alma. Timia viene de timos, alma. ¿Cómo vamos a abordar esta afectividad, este conocimiento de los signos de la afectividad de un sujeto? Lo vamos a ver mediante 6 dimensiones del famoso árbol de la vida. El árbol de la vida es una técnica muy parecida y muy distinta a la vez al muy conocido eneagrama. Muchos lo deben haber escuchado nombrar, el eneagrama. Pues bien, en la psicología cabalística trabajamos con el árbol de la vida, que está formado por 10 dimensiones, que son los 10 atributos con los que el ser humano fue creado. De esos 10 atributos, 6 atributos se corresponden al campo de las emociones, al campo de los sentimientos. Entonces, ¿qué hacemos? Esas 6 dimensiones que se corresponden al campo emocional del sujeto, que corresponden tres atributos. Cuando digo dimensión o atributo es lo mismo, ¿sí? 3 de esas dimensiones, 3 de esos atributos del campo emocional corresponden al pensamiento del corazón. Y otros 3
corresponden al pensamiento gastrointestinal. Estos 3 más 3, estas 6 dimensiones, estos 6 atributos que corresponden al campo emocional, lo trabajamos en los sujetos, en los pacientes, en las personas, desde el equilibrio o el desequilibrio de cada uno de esos atributos. Sabemos que todo desequilibrio se produce por exceso o por defecto. En la vida misma, todo se produce por exceso o por defecto, y justamente se trata de ir por el camino del medio, por el equilibrio, que es la oscilación entre el exceso y el defecto. La oscilación constante, para poder estar en una situación de tensión equilibrada entre los polos opuestos. Volviendo, estos 6 atributos, estas 6 dimensiones reciben el nombre de Gesed, que es la misericordia, Geburá, que es la fuerza, Tiferet, que es la belleza, la armonía, Netzach, que es la victoria, Hod, que es la gloria, y Esod, que es el fundamento. Cualquiera de estos atributos, cualquiera de estas dimensiones que se desbalancee para el exceso o el defecto, va a producir o puede producir la variación patológica. ¿Y cómo lo mido desde la psicología cabalística? Pues bien, en el primer atributo, que es Gesed, la misericordia, el sujeto va a estar en equilibrio cuando exista en él un balance entre el dar y el recibir. Y va a estar en desequilibrio cuando existen en el sujeto el dar demasiado, o el humillarse, o la culpabilización. Pasando al atributo de la Geburá, la fuerza, el sujeto va a estar equilibrado cuando tenga disciplina y cuando sepa marcar límites sanos. Y va a estar desequilibrado cuando el sujeto humilla al otro o bien tiene un exceso de ira. Estos son algunos ejemplos, no son todos. En el atributo o en la dimensión de la Tiferet, que es la belleza, la armonía, el sujeto, el paciente, va a estar en equilibrio cuando tenga un balance entre la independencia sin apegos y el amor. Cuando tenga paz interior, cuando no tenga necesidad de dominar al otro. Acá lo vemos en las psicopatías, que hay una gran manipulación. O va a estar en desequilibrio esa belleza, esa armonía, cuando exista un narcisismo o, por el contrario, un abandono de su persona. Este atributo de la belleza y la armonía, esta Tiferet, es el yo interior del paciente, es la autoestima del paciente. Aparte de esos 3 que pertenecen al pensamiento del corazón, están los otros 3 que son, como les dije, el pensamiento gastrointestinal. En ellos está la victoria, Netzach, que va a estar en equilibrio en el paciente cuando tenga su placer encauzado. Es decir, sin extremos. Y va a estar en desequilibrio esa victoria de ser humano, de ser persona, cuando caiga en un hedonismo o bien en la negación del placer, que tampoco es equilibrado, porque los placeres están para ser
experienciados. La otra dimensión, que es la de Hod, que es la gloria, va a estar en equilibrio en el sujeto cuando éste tenga sinceridad y honestidad, y va a estar en desequilibrio cuando el sujeto cae en la mentira, en la difamación. Y el fundamento, el sexto atributo, sería la dimensión o el atributo del ego. El ego, que es totalmente necesario para sostener una estructura de personalidad, va a estar equilibrado en el paciente cuando la alabanza o la crítica no le importen, no lo afecten, en el mejor de los sentidos. Y va a estar desequilibrado ese ego cuando el sujeto es demasiado solitario, o por el contrario, cuando se pierde en lo social. Esto es muy resumido de cómo desde la psicología cabalística trabajamos la semiología de la afectividad. Cualquier desequilibrio en estas 6 dimensiones, en estos 6 atributos que tiene el ser humano, que en total son 10, pero 6 se corresponden al campo de la timia, de lo emocional. Cualquier desequilibrio puede inducir variaciones patológicas, es decir, exaltaciones, tristezas, indiferencias. Ahora, ¿por qué hago este anexo? Porque la psicología cabalística justamente trabaja sobre la timia, trabaja sobre el alma, trabaja sobre la identidad real de nosotros los seres humanos. No somos mente solamente, no somos un cuerpo emocional solamente, no somos un cuerpo físico solamente, somos algo más trascendental. Entonces, les decía, cualquier desequilibrio en esas dimensiones del mundo emocional puede producir las variaciones patológicas que hemos visto en esta exposición de semiología psiquiátrica, semiología de la afectividad. Les hago ese anexo por si a alguno o a alguna le interesa conocer un poco más sobre psicología cabalística, que no deje de dejarlo en los comentarios y bueno, y podemos extenderlo en otro video. Muchísimas gracias. Bien, ahora la nota de aclaración y ejemplos para acompañantes terapéuticos en semiología de la afectividad, que vamos a poder plasmar en un informe de acompañamiento terapéutico. Si el paciente está en un estado normal de ánimo, ponemos en observaciones del paciente eutimia, simplemente. O bien podemos poner, si el paciente no está en un estado de ánimo bueno, normal, podemos poner el paciente presenta hipertimias. Hipertimia. Paciente con hipomanía. Se observa en el paciente ciclotimia en los encuentros con su acompañante terapéutico. Se observa en el paciente hipomanía al encontrarse con un familiar X. Se observó en el último encuentro con el paciente, diferente a lo habitual, una hipertimia. O una hipotimia. Estos son los términos que nos van a reducir en el informe
poner, encontré al paciente, el acompañante terapéutico encontró al paciente con un abatimiento del humor, con mucha ansiedad y angustia. No, con poner directamente, se encuentra al paciente durante el mes transcurrido con una hipotimia prolongada, ya está suficiente. O bien se observan en el paciente durante el último mes de encuentros paratimias. No hace falta explicar. El afecto del paciente no se corresponde a la situación que ha vivido. Si estamos con un paciente que tiene algún tipo de demencia, podemos usar estos términos y decir, se va incrementando en el paciente un vaciamiento afectivo. Se observan en el paciente celotipias. En los encuentros o en las salidas extradomiciliarias con el paciente se observa moria o manía chistosa. ¿Sí? Esta es la forma, con estos términos, de abreviarnos el informe de acompañamiento. Para evitarnos un poco poner, los detalles están bien, pero a veces con una sola palabra podemos reducir mucho. Paciente con hipomanía. Paciente con paratimias. Se observa en el paciente irritabilidad al momento de su encuentro con el acompañante terapéutico, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Todos somos uno.